Del más allá. Si Tillinghast era realmente un loco, ¿qué fue de los cuerpos de los sirvientes que, según la policía, había asesinado? El cambio que se había producido en mi mejor amigo, Crawford Tillinghast, era horrible más allá de lo concebible. No lo había visto desde aquel día, 2 meses y medio antes, cuando me había dicho hacia qué meta conducían sus investigaciones físicas y metafísicas, cuando había respondido a mis protestas asombradas y casi asustadas expulsándome de su laboratorio y de su casa en un arrebato de rabia fanática. Sabía que ahora permanecía casi siempre encerrado en el laboratorio del ático con esa maldita máquina eléctrica, comiendo poco y excluyendo incluso a los sirvientes, pero no había pensado que un breve periodo de 10 semanas pudiera alterar y desfigurar tanto a cualquier ser humano. No es agradable ver a un hombre corpulento adelgazar de repente, y es aún peor cuando la piel flácida se vuelve amarillenta o grisácea, los ojos hundidos, con círculos y un brillo extraño, la frente con venas y arrugada, y las manos temblorosas y crispadas. Y si a esto se le añade un aspecto desaliñado y repelente, un desorden salvaje en el vestir, una mata de pelo oscuro con las raíces blancas y un crecimiento descontrolado de barba blanca en un rostro que antes estaba bien afeitado, el efecto acumulativo es bastante impactante. Pero tal era el aspecto de Crawford Tillinghast la noche en que su mensaje medio coherente me llevó a su puerta después de mis semanas de exilio, tal era el espectro que temblaba al admitirme, vela en mano, y que miraba furtivamente por encima del hombro como si temiera cosas invisibles en la antigua y solitaria casa apartada de Benevolent Street. Que Crawford Tillinghast hubiera estudiado alguna vez ciencia y filosofía fue un error. Estas cosas deberían dejarse en manos del investigador frío e impersonal, ya que ofrecen 2 alternativas igualmente trágicas al hombre de sentimientos y acción, la desesperación si fracasa en su búsqueda, y terrores indecibles e inimaginables si tiene éxito. Tillinghast había sido una vez presa del fracaso, solitario y melancólico, pero ahora sabía, con míos propios miedos nauseabundos, que era presa del éxito. De hecho, se lo había advertido 10 semanas antes, cuando soltó su relato de lo que sentía que estaba a punto de descubrir. Entonces estaba sonrojado y emocionado, hablando con una voz aguda y antinatural, aunque siempre perante. ¿Qué sabemos, había dicho, del mundo y el universo que nos rodea? Nuestros medios para recibir impresiones son absurdamente escasos, y nuestras nociones de los objetos que nos rodean infinitamente limitadas. Vemos las cosas solo como estamos construidos para verlas, y no podemos hacernos una idea de su naturaleza absoluta. Con 5 sentidos débiles pretendemos comprender el cosmos infinitamente complejo, pero otros seres con una gama de sentidos más amplia, más fuerte o diferente no solo podrían ver las cosas que vemos de manera muy diferente, sino que podrían ver y estudiar mundos enteros de materia, energía y vida que están al alcance de la mano, pero que nunca podrán ser detectados con los sentidos que tenemos. Siempre he creído que mundos tan extraños e inaccesibles existen a nuestro alcance, y ahora creo que he encontrado la manera de derribar las barreras. No bromeo. En 24 horas, esa máquina cerca de la mesa generará ondas que actuarán sobre órganos sensoriales no reconocidos que existen en nosotros como vestigios atrofiados o rudimentarios. Esas ondas nos abrirán muchas perspectivas desconocidas para el hombre, y varias desconocidas para cualquier cosa que consideremos vida orgánica. Veremos aquello a lo que los perros aúllan en la oscuridad y aquello a lo que los gatos aguzan el oído después de medianoche. Veremos estas cosas y otras que ninguna criatura viviente ha visto aún. Superaremos el tiempo, el espacio y las dimensiones, y sin movimiento corporal observaremos el fondo de la creación. Cuando Tillinghast dijo estas cosas, protesté, porque lo conocía lo suficiente como para estar asustado en lugar de divertido, pero era un fanático y me echó de la casa. Ahora no era menos fanático, pero su deseo de hablar había vencido su resentimiento, y me había escrito imperativamente con una letra que apenas podía reconocer. Cuando entré en la morada del amigo, que de repente se había transformado en una gárgola temblorosa, me contagié del terror que parecía acechar en todas las sombras.
Las palabras y creencias expresadas 10 semanas antes parecían cobrar cuerpo en la oscuridad más allá del pequeño círculo de luz de las velas, y me sentí enfermo ante la voz hueca y alterada de mi anfitrión. Ojalá estuvieran los sirvientes, y no me gustó cuando dijo que todos se habían ido 3 días antes. Me pareció extraño que el viejo Gregory, al menos, abandonara a su amo sin avisar, tratándose de un amigo tan leal como yo. Fue él quien me dio toda la información que tenía de Tillinghast después de que yo me retirara furioso. Sin embargo, pronto subordiné todos mis miedos a mi creciente curiosidad y fascinación. Solo podía adivinar qué era lo que Crawford Tillinghast ahora deseaba de mí, pero no podía dudar de que tenía algún secreto o descubrimiento estupendo que impartir. Antes había protestado por su curiosidad antinatural por lo impensable, ahora que evidentemente había tenido cierto éxito, casi compartía su espíritu, por terrible que pareciera el costo de la victoria. A través del oscuro vacío de la casa seguí la vacilante vela en la mano de esta temblorosa parodia de hombre. La electricidad parecía estar apagada, y cuando le pregunté a mi guía, me dijo que era por una razón definida. Sería demasiado. No me atrevería, continuó murmurando. Noté especialmente su nuevo hábito de murmurar, porque no era propio de él hablar consigo mismo. Entramos en el laboratorio del ático y observé aquella detestable máquina eléctrica, que brillaba con una luminosidad violeta enfermiza y siniestra. Estaba conectada a una potente batería química, pero parecía no recibir corriente. Recordé que en su fase experimental había chisporroteado y ronroneado cuando estaba en funcionamiento. En respuesta a mi pregunta, Tillinghast murmuró que ese brillo permanente no era eléctrico en ningún sentido que yo pudiera entender. Ahora me sentó cerca de la máquina, de modo que estaba a mi derecha, y giró un interruptor en algún lugar debajo del grupo de bombillas de vidrio. Comenzó el chisporroteo habitual, se convirtió en un gemido y terminó en un zumbido tan suave que sugería un retorno al silencio. Mientras tanto, la luminosidad aumentó, volvió a disminuir y luego asumió un color pálido y extravagante o una mezcla de colores que no pude ubicar ni describir. Tillinghast me había estado observando y notó mi expresión de desconcierto. ¿Sabes qué es eso?, susurró. Eso es ultravioleta. Se rió de manera extraña ante mi sorpresa. Pensabas que el ultravioleta era invisible, y así es, pero ahora puedes ver eso y muchas otras cosas invisibles. Escúchame. Las ondas de esa cosa están despertando 1000 sentidos dormidos en nosotros, sentidos que heredamos de eones de evolución desde el estado de electrones separados hasta el estado de humanidad orgánica. He visto la verdad y tengo la intención de mostrártela. ¿Te preguntas cómo te parecerá? Te lo diré. Aquí Tillinghast se sentó justo enfrente de mí, apagando su vela y mirándome fijamente a los ojos. Tus órganos sensoriales existentes, los oídos primero, creo, captarán muchas de las impresiones, ya que están estrechamente conectados con los órganos latentes. Luego habrá otros. ¿Has oído hablar de la glándula pineal? Me río del endocrinólogo superficial, compañero embaucador y advenedizo del freudiano. Esa glándula es el gran órgano de los órganos, lo he descubierto. Al final, es como la vista y transmite imágenes visuales al cerebro. Si eres normal, así es como deberías obtener la mayor parte. Me refiero a obtener la mayor parte de la evidencia del más allá. Miré alrededor de la inmensa habitación del ático con la pared sur inclinada, tenuemente iluminada por rayos que el ojo cotidiano no puede ver. Los rincones más alejados eran sombras, y todo el lugar adquiría una irrealidad brumosa que oscurecía su naturaleza e invitaba a la imaginación, al simbolismo y a la fantasía. Durante el intervalo en que Tillinghast permaneció en silencio, me imaginé en un templo vasto e increíble de dioses muertos hace mucho tiempo, un edificio vago de innumerables columnas de piedra negra que se elevaban desde un suelo de losas húmedas hasta una altura nebulosa más allá del alcance de mi visión. La imagen fue muy vívida por un momento,
pero gradualmente dio paso a una concepción más horrible, la de una soledad total y absoluta en un espacio infinito, sin vista ni sonido. Parecía haber un vacío, y nada más, y sentí un miedo infantil que me impulsó a sacar de mi bolsillo trasero el revólver que siempre llevo después del anochecer desde la noche en que me asaltaron en East Providence. Entonces, desde las regiones más lejanas de la lejanía, el sonido se deslizó suavemente hacia la existencia. Era infinitamente débil, sutilmente vibrante e inconfundiblemente musical, pero tenía una cualidad de desenfreno sobrecogedor que hacía que su impacto se sintiera como una delicada tortura en todo mi cuerpo. Sentí sensaciones como las que se sienten al rascar accidentalmente un cristal esmerilado. Al mismo tiempo, se desarrolló algo así como una corriente de aire frío, que aparentemente pasó junto a mí desde la dirección del sonido lejano. Mientras esperaba sin aliento, percibí que tanto el sonido como el viento aumentaban, el efecto era darme la extraña sensación de estar atado a un par de rieles en el camino de una gigantesca locomotora que se acercaba. Empecé a hablar con Tillinghast, y al hacerlo, todas las sensaciones inusuales desaparecieron abruptamente. Solo vi al hombre, la máquina brillante y el oscuro apartamento. Tillinghast estaba sonriendo de forma repulsiva al revólver que yo había sacado casi inconscientemente, pero por su expresión estaba seguro de que había visto y oído tanto como yo, si no mucho más. Le susurré lo que había experimentado y me pidió que permaneciera lo más callado y receptivo posible. No te muevas, me advirtió, porque con estos rayos podemos ser vistos tanto como ver. Te dije que los sirvientes se habían ido, pero no te dije cómo. Fue esa estúpida ama de llaves, encendió las luces de abajo después de que yo le hubiera advertido que no lo hiciera, y los cables captaron vibraciones simpáticas. Debió de ser espantoso, podía oír los gritos aquí arriba a pesar de todo lo que veía y oía desde otra dirección, y más tarde fue bastante horrible encontrar esos montones de ropa vacíos por la casa. La ropa de la señora Updike estaba cerca del interruptor del vestíbulo, así es como sé que ella lo hizo. Los alcanzó a todos. Pero mientras no nos movamos estamos bastante a salvo. Recuerda que estamos lidiando con un mundo horrible en el que estamos prácticamente indefensos. Quédate quieto. La conmoción combinada de la revelación y de la orden abrupta me paralizó, y en mi terror mi mente volvió a abrirse a las impresiones procedentes de lo que Tillinghast llamaba, más allá. Ahora me encontraba en un vórtice de sonido y movimiento, con imágenes confusas ante mis ojos. Vi los contornos borrosos de la habitación, pero desde algún punto del espacio parecía verterse una columna hirviente de formas o nubes irreconocibles, que penetraba en el techo sólido en un punto delante y a la derecha de mí. Entonces vislumbré de nuevo el efecto de templo, pero esta vez los pilares se elevaban hacia un océano aéreo de luz, que enviaba un rayo cegador a lo largo del camino de la columna de nubes que había visto antes. Después de eso, la escena fue casi totalmente caleidoscópica, y en la confusión de imágenes, sonidos e impresiones sensoriales no identificadas, sentí que estaba a punto de disolverme o de alguna manera perder la forma sólida. Siempre recordaré un destello definido. Por un instante me pareció contemplar un trozo de extraño cielo nocturno lleno de esferas brillantes y giratorias, y al retroceder vi que los soles resplandecientes formaban una constelación o galaxia de forma estable. Esta forma era el rostro distorsionado de Crawford Tillinghast. En otro momento sentí que las enormes cosas animadas me rozaban, de vez en cuando, caminaban o se deslizaban a través de mi cuerpo supuestamente sólido, y creí ver a Tillinghast mirándolas como si sus sentidos mejor entrenados pudieran captarlas visualmente. Recordé lo que había dicho de la glándula pineal, y me pregunté qué veía con ese ojo sobrenatural. De repente, yo mismo me vi poseído por una especie de vista aumentada. Por encima del caos luminoso y sombrío surgió una imagen que, aunque vaga, contenía los elementos de consistencia y permanencia. De hecho, me resultaba algo familiar, ya que la parte inusual se superponía a la escena terrestre habitual,
de la misma manera que una vista de cine puede proyectarse sobre el telón pintado de un teatro. Vi el laboratorio del ático, la máquina eléctrica y la antiestética forma de Tillinghast frente a mí, pero de todo el espacio desocupado por objetos materiales familiares, ni una sola partícula estaba vacía. Formas indescriptibles, tanto vivas como no, se mezclaban en un desorden repugnante, y cerca de cada cosa conocida había mundos enteros de entidades extrañas y desconocidas. Asimismo, parecía que todas las cosas conocidas entraban en la composición de otras desconocidas, y viceversa. Entre los objetos vivos destacaban grandes monstruosidades de color tinta y gelatinosas que temblaban flácidamente en armonía con las vibraciones de la máquina. Estaban presentes en una repugnante profusión, y vi con horror que se superponían, que eran semifluidos y capaces de atravesarse unos a otros y a lo que conocemos como sólidos. Estas cosas nunca estaban quietas, sino que parecían flotar siempre con algún propósito maligno. A veces parecían devorarse unos a otros, el atacante se lanzaba sobre su víctima y la borraba instantáneamente de la vista. Temblando, sentí que sabía lo que había borrado a los desafortunados sirvientes, y no podía excluir las cosas de mi mente mientras me esforzaba por observar otras propiedades del mundo recién visible que yace invisible a nuestro alrededor. Pero Tillinghast me había estado observando y estaba hablando. ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Ves las cosas que flotan y se tambalean a tu alrededor y a través de ti en cada momento de tu vida? ¿Ves las criaturas que forman lo que los hombres llaman el aire puro y el cielo azul? ¿No he conseguido romper la barrera? ¿No te he mostrado mundos que ningún otro ser humano ha visto? Lo oí gritar en medio del horrible caos y miré el rostro salvaje que se acercaba de forma tan ofensiva al mío. Sus ojos eran pozos de llamas y me miraban con lo que ahora vi que era un odio abrumador. La máquina zumbaba de forma detestable. ¿Crees que esas cosas que se tambalean acabaron con los sirvientes? Necio, son inofensivas. Pero los sirvientes se han ido, ¿no? Trataste de detenerme, me desanimaste cuando necesitaba cada gota de ánimo que pudiera conseguir, tenías miedo de la verdad cósmica, maldito cobarde, pero ahora te tengo. ¿Qué barrió a los sirvientes? ¿Qué les hizo gritar tan fuerte? No lo sabes, ¿eh? Lo sabrás muy pronto. Mírame, escucha lo que digo, ¿crees que realmente existen cosas como el tiempo y la magnitud? ¿Crees que existen cosas como la forma o la materia? Te digo que he llegado a profundidades que tu pequeño cerebro no puede imaginar. He visto más allá de los límites del infinito y he atraído demonios de las estrellas. He domesticado las sombras que van de mundo en mundo sembrando muerte y locura. El espacio me pertenece, ¿me oyes? Ahora me persiguen cosas que devoran y disuelven, pero sé cómo eludirlas. A ti te atraparán, como atraparon a los sirvientes. ¿Se agita, querido señor? Le dije que era peligroso moverse. Hasta ahora lo he salvado diciéndole que se quedara quieto, lo he salvado para que vea más cosas y me escuche. Si se hubiera movido, habrían venido a por usted hace mucho tiempo. No te preocupes, no te harán daño. No hicieron daño a los sirvientes, fue verlos lo que hizo gritar tanto a esos pobres diablos. Mis mascotas no son bonitas, porque proceden de lugares donde los estándares estéticos son muy diferentes. La desintegración es bastante indolora, te lo aseguro, pero quiero que las veas. Casi las vi, pero supe cómo detenerme. ¿No tienes curiosidad? Siempre supe que no eras científico. Temblando, ¿eh? ¿Temblando de ansiedad por ver las cosas más increíbles que he descubierto? ¿Por qué no te mueves, entonces? ¿Cansado? Bueno, no te preocupes, amigo mío, porque ya vienen. Mira. Mira, maldito seas, mira. Está justo sobre tu hombro izquierdo. Lo que queda por contar es muy breve,
y puede que te resulte familiar por los relatos de los periódicos. La policía oyó un disparo en la antigua casa de Tillinghast y nos encontró allí, Tillinghast muerto y yo inconsciente. Me arrestaron porque tenía el revólver en la mano, pero me soltaron a las 3 horas, después de que descubrieran que había sido una apoplejía la que había acabado con Tillinghast y vieran que mi disparo había ido dirigido a la máquina nociva que ahora yacía irremediablemente destrozada en el suelo del laboratorio. No conté mucho de lo que había visto, porque temía que el forense se mostrara escéptico, pero a partir del esbozo evasivo que sí di, el médico me dijo que sin duda había sido hipnotizado por el loco vengativo y homicida. Ojalá pudiera creerle a ese médico. Me ayudaría a calmar mis nervios temblorosos si pudiera descartar lo que ahora tengo que pensar del aire y el cielo a mi alrededor y sobre mí. Nunca me siento solo ni cómodo, y una horrible sensación de persecución a veces me sobreviene escalofriantemente cuando estoy cansado. Lo que me impide creerle al médico es este simple hecho, que la policía nunca encontró los cuerpos de esos sirvientes que dicen que Crawford Tillinghast asesinó.